En esta oportunidad vamos a hacer mención sobre algunas aclaraciones que surgieron a partir de algunas dudas con respecto al tipo de computadoras. Lo que estamos viendo es una presentación Prezi para el que le interesa en algún futuro usar alguna aplicación web, en este caso se llama Prezi con Z. ¿Sí? Tipos de computadoras, entonces. Hablamos de tipos de computadoras porque si bien existen muchos tipos de computadoras, todas no son iguales, ¿sí? Ni la mía ni la de ustedes son iguales y seguramente cada tipo de computadora tiene distintos tipos de hardware y de software. En este caso, los tipos de computadoras vamos a partir pensando, ¿sí?, de que cada tipo de computadoras las podríamos llegar a clasificar como, por ejemplo, dentro del grupo de computadoras personales, como un conjunto de componentes electrónicos integrados en un sistema que permiten la entrada de datos para su procesamiento en relación a las demandas de necesidades específicas del usuario. Sería así como decir que una computadora personal sí se va a adaptar a las necesidades de un usuario, ¿sí? Bien, avanzamos. Entre las computadoras de escritorio o personales que nosotros conocemos, tenemos la estación de trabajo. La estación de trabajo es lo que eventualmente conocemos como computadoras de escritorio. Es el clásico CPU, el monitor, teclado y mouse. Es una microcomputadora de alta gama diseñada para aplicaciones específicas, en este caso que podrían ser científicas y técnicas. ¿Sí? ¿Por qué dice de alta gama? Porque en el inicio las computadoras eran muy rudimentarias. ¿Sí? Básicamente por eso y porque en la actualidad este tipo de computadoras permite hacer muchas tareas al mismo tiempo. Bien, están diseñadas para ser utilizadas por una sola persona, ¿sí? Estas computadoras utilizan un microprocesador como unidad central de procesamiento, eso es lo que significa CPU, ¿sí? Dentro de lo que llamamos las computadoras personales están las computadoras portátiles. Las computadoras portátiles conocidas son las laptops, que es una computadora que contiene los mismos componentes de una de escritorio, pero que con ciertas modificaciones de dimensiones, por lo que resulta una computadora muy delgada, ¿sí?, con una pantalla, teclado y ratón, o sea, mouse, integrados dentro del mismo elemento, ¿sí?, o dispositivo. Ahí tenemos la imagen. También se encuentran las mini laptops, que por ahí en nuestro mercado no son muy utilizadas. Es considerado como una versión más simple y económica de la laptop, ¿sí?, que fue diseñada con el objetivo de ofrecer a sus usuarios las herramientas necesarias para poder trabajar mientras se está de viaje, aunque de forma simple y sencilla, lo cual significa que tiene muchas cuestiones técnicas limitadas, ¿sí?, porque se supone que es para eventuales ocasiones donde se dificulta el traslado de una computadora un poco más sofisticada. Se pueden trasladar y utilizar de manera fácil y sencilla en todas partes, ya que tienen unas dimensiones bastante reducidas, aún más pequeñas que las notebooks, con una posibilidad de ser alimentadas por su batería o desde un enchufe eléctrico doméstico mientras se recarga. También se encuentran las netbooks, para el que pensaba que eso que acabamos de ver eran las mini laptops. Las netbooks es parecido, pero en realidad las mini laptops son mucho más pequeñas. Las netbooks, entonces, siguen siendo una computadora que contiene los mismos componentes de una PC de escritorio, o sea, básicamente, ¿no?, pero que con ciertas modificaciones en sus dimensiones sigue siendo delgada, con una pantalla, teclado y ratón o mouse integrados. También contiene los mismos componentes de una PC de escritorio, pero en este caso las netbooks son una versión intermedia, digamos, un poco más pequeña de la notebook.
Estas computadoras personales serían las que nosotros conocemos como las que generalmente utilizaría una persona. Bien, dentro de las computadoras personales, en este momento se están considerando también los dispositivos móviles. Ustedes conocerán los llamados smartphones por todo el mercado que nos permiten hacer muchas tareas que hasta hace muy poco tiempo solo lo permitían las computadoras. Estos dispositivos móviles son aparatos de pequeño tamaño con algunas capacidades de procesamiento, conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, ¿sí? Que ha sido diseñado específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales. Por ejemplo, entre esas se encuentran las tabletas, conocidas también como las tablets. Tienen una presentación muy similar a las de los ordenadores y computadoras, pero se presentan en una sola pieza, no tienen teclado físico, aunque algunas se puede llegar a hacer alguna conexión de algún dispositivo externo. Tienen un diseño plano, fino, compacto, lo cual contiene todos los componentes esenciales, ¿sí? Todo está altamente comprimido en una sola pieza, aparente que está compuesta por una pantalla táctil. Los CPU, puertos, conectores, unidades de almacenamiento, todos son extremadamente pequeños. Las tablets estas funcionan, la gran mayoría, bajo un sistema operativo, o sea, un software de Android, ¿sí? Pero también existen otras con versiones de Windows 8. También, un poco más viejo, tenemos las Palm Top, las computadoras de palma. Si vemos la imagen de la parte inferior, ¿sí? Tenemos que las Palm Top se trata de una innovación dentro del ámbito de las computadoras donde su tamaño es muy pequeño y cabe en la palma de la mano. Entre otras funciones, nos sirve como una agenda y proporciona una conexión a Internet. Antiguamente, no hace tantos años, existían las agendas electrónicas, ¿sí? Que en este caso muchas de ellas evolucionaron y de ahí surgieron estas famosas Palm Top. En nuestro país no es muy utilizada, pero existen, ¿sí? Después tenemos los PDA, que son los Personal Digital Assistant, que sería algo así como el ayudante personal digital. Este asistente digital personal es un dispositivo de pequeño tamaño que combina un ordenador con un teléfono fax, internet y conexiones de red. En este caso hemos visto algunas versiones similares a esto que sacó, por ejemplo, el Note de Samsung, ¿sí? Que sería algo así como el Note 3 o Note 2, Note 3 y demás. Son versiones similares. También podemos considerar dentro de esto, por una cuestión de tamaño y la versión de portabilidad, el estilo de las notebooks, pero que de menor tamaño y que nosotros conocemos como netbook, optimizadas en términos de funcionamiento para la navegación en Internet y servicios relacionados, o sea, podemos mandar mails, escribir documentos, etc. Dentro del tipo de computadoras, entonces, tenemos, además de todas las que eran personales, los servidores. En este caso dejarían de ser computadoras exclusivamente personales para pasar al otro extremo y convertirse en servidores. Si pensamos en servidores, estamos hablando de una máquina madre, ¿sí? Que tiene la finalidad de hacer tareas de gran manejo de información. Por ejemplo, los servidores de correo son una aplicación que nos permite además enviar correos a distintos usuarios con independencia de la red de dichos usuarios. O sea, no importa si uno tiene acceso a Internet a través de fibra óptica, de Wi-Fi, por ejemplo, o sea, no sé, si cada uno tiene internet de telered o si se conecta por internet del celular
o por la clásica conexión a través de la línea de teléfono, ¿sí? Lo que hace es, en este caso, manejar el servicio de correos y que pueda, ¿sí?, lograrse la finalidad que es enviar estos correos. Están los servidores IRC, que son los que se utilizan para el chat, ¿sí? Lo que hacen es trabajar con un protocolo mundial para conversaciones simultáneas. Está estructurado en una red de servidores donde cada uno lo que va haciendo es trabajar con los distintos programas que utilizan cada uno de los usuarios. Pero en este caso serían los mediadores de esas conexiones de charlas interactivas. Están los servidores FTP, que también nos permiten conexiones que normalmente son a través de Internet, y la función del mismo es permitir en realidad el desplazamiento de datos entre diferentes servidores, como por ejemplo enviar y recibir archivos a través de Internet. También tenemos el groupware, que se refiere al uso de métodos y herramientas de software que permite que los usuarios realicen trabajos colectivos. En este caso es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de hacer una tarea colaborativa a la cual todos accedemos al mismo archivo simultáneamente o no, pero estamos trabajando sobre el mismo espacio, ¿sí? Los servidores de este tipo trabajan con herramientas para poder brindarnos este tipo de servicios a los usuarios. También tenemos los servidores de aplicaciones, ¿sí?, que básicamente son muy específicos, pero que intervienen en usos de la red, en este caso para empresas, de una manera sencilla y eficiente. No viene al caso, pero está bueno también saber que existen. Tenemos servidores de audio y de video, que son los que nos permiten en este caso alojar grandes capacidades multimedia en sitios web. Servidores de chat nuevamente, que son parecidos a los IRC, ¿sí?, pero que permiten intercambiar una gran cantidad de usuarios, ofreciendo las posibilidades de llevar a cabo discusiones en tiempo real. También tenemos servidores de fax, que es una solución ideal para organizaciones, especialmente cuando necesitan enviar documentos por fax. Por ejemplo, que uno tiene conectado un fax en una empresa y este servidor administra distintas máquinas, líneas telefónicas y demás, como para que no se sature y pueda llegar a tomar todos los datos que necesitan ser recibidos por el fax o enviados, ¿sí? También existen los servidores Telnet, que permiten a los usuarios entrar en un ordenador huésped y realizar tareas como si estuviera trabajando directamente en ese ordenador. Eso es muy común, por ejemplo, en el caso de seguridad informática, donde los servidores Telnet tienen un mantenimiento y a veces las personas no pueden estar las 24 horas sobre el servidor. Entonces estos servidores Telnet le permiten a este tipo de usuarios que hagan tareas como si estuvieran trabajando sobre la máquina, pero a partir de otra, ¿sí? Servidores de listas, que los servidores de lista nos permiten entonces ofrecer una mejor manera de listas de correo electrónico, como para que sean discusiones interactivas abiertas al público, unidireccionales. Generalmente son anuncios publicitarios, boletines de noticias. Es el clásico cuando uno se anota a correos de listas, ¿sí? Bueno, en este caso los servidores de listas trabajan con ese tipo de actividades. Llegando casi al final, tenemos los servidores de noticias, que básicamente trabajan con noticias y la distribución y entrega de millones de grupos de noticias públicos que actualmente acceden a través de la red. Fíjense que dependiendo de la finalidad del manejo de información, algunos van cambiando el nombre, pero más o menos todos estamos teniendo en cuenta que es una gran cantidad de información la que manejamos, ¿sí? Tenemos el servidor web, que el servidor web lo único que hace es como contener de manera estática en un navegador,
¿sí? La carga de archivos y los sirve a través de la red al navegador de un usuario, o sea, sería como una especie de mediador entre el navegador y el servidor que hablan entre el uno y el otro. ¿Por qué? Porque clásicamente nosotros decimos que estamos conectados a la web o que está alojado en internet o que tal archivo lo tengo colgado en la famosa nube. Pero en realidad no existe una nube real como la que ustedes miran en el cielo. Esa nube, metafóricamente hablando, físicamente se encuentra alojada en un servidor que obviamente lo único que hace es acceder a un espacio de memoria que nos permite a nosotros poder visualizar ese tipo de información. El manejo de estos servidores es muy dinámico, ¿sí? Pero al mismo tiempo a nosotros nos va a permitir, bueno, ver el tema de los contenidos. También tenemos los servidores proxy que funcionan muy similar a todo esto y también sirven para el tema de las redes internas. Filtran peticiones y mejoran el funcionamiento para compartir conexiones. Los sistemas mainframe, pasamos a otro nivel ya de computadoras. Es un gran ordenador capaz de realizar, eh, vuelvo para atrás, es un gran ordenador capaz de realizar el procedimiento de datos complejos. Los mainframe se utilizan como sistemas centrales de grandes organizaciones, empresas e instituciones. Es muy importante tener en cuenta esto porque en algunas instituciones esto realmente es un lugar que quizás algunos lo vieron solo en una película, pero de verdad existen. Las supercomputadoras, que en este caso son mucho más potentes y rápidas, existen en un momento dado, son de gran tamaño, además entre sus paredes pueden procesar enormes cantidades de información en poco tiempo, pudiendo ejecutar millones de instrucciones por segundo, están destinadas a una tarea específica y poseen una capacidad de almacenamiento muy grande, ¿sí? O sea, estamos hablando de grandes empresas o grandes instituciones que en este caso están haciendo uso de una supercomputadora. Por ejemplo, si pensamos en bueno, en la NASA, ¿sí? Trabaja con una supercomputadora porque tiene que manejar enormes cantidades de información. Pero no solamente eso, o sea, a nivel gubernamental también existen en algunos sectores mainframe y en otros supercomputadoras. Bien, esto fue todo por tipos de computadoras y espero, ¿sí?, que haya sido claro. Consideremos que todos los tipos de computadoras tienen una parte física y una parte lógica. La parte física son todos los componentes que nosotros podemos tocar, o sea, todos los componentes tangibles. Los componentes tangibles son aquellos componentes físicos que permiten, ¿sí?, la conexión de los elementos internos o externos para que se procese la información. Esos componentes se pueden romper, se pueden cambiar, se pueden reemplazar, etc. Por otro lado, todos los tipos de computadoras contienen software, o sea que tanto el hardware como el software es esencial para que una computadora funcione. El software es la parte lógica, la parte intangible, la que nosotros no podemos tocar. Siempre se va a referir a, en este caso, el sistema operativo, archivos, programas, aplicaciones que me permiten a mí manipular la información a través de la computadora que sea que esté utilizando, ya sea un servidor, un mainframe, una computadora personal, un dispositivo móvil o lo que sea, ¿sí? Hago esta aclaración porque ustedes en este momento están utilizando todos distintos tipos de computadoras con distintos tipos de hardware y de software.
mi propuesta había sido que ustedes, por favor, buscaran y trataran de reconocer cuáles eran los componentes hardware y software de la máquina con la que sea que ustedes estén trabajando, o sea, con el tipo de computadora, sea cual sea que ustedes estén trabajando, ya sea un dispositivo móvil o una computadora personal, por ejemplo, portátil. Bien, esto fue todo por la clase de hoy y espero más comentarios.